Hola, hola, hola. Qué maravilloso es saber que en el corazón de Dios Él ha querido siempre atraernos a Él. Él ha querido siempre tenernos cerca. A mí me ha impactado mucho entender que Dios no solamente quiere salvarnos, sino Él quiere que moremos en Él. Él quiere habitar en nosotros. Eso a mí me impacta mucho porque veo entonces que este tema de la salvación es mucho más profundo. Cuando Dios ha movido todo lo que ha movido para salvarnos, es maravilloso entender todo lo que lo ha movido a Él. Su amor perfecto, su amor infinito por cada uno de nosotros. Y cuando eso se revela a nuestro corazón, así como se le reveló Dios a David, entonces las palabras que David habló, también podemos hablarlas nosotros con mucho entendimiento. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Estoy solo volviendo a traer a nuestra mente lo que dice el Salmo 23:4, que es básicamente el versículo que estamos comentando en estas transmisiones. Entender cómo el tú estarás conmigo no es otra cosa sino una expresión, resultado de una firme convicción que a su vez es resultado de la preciosa revelación de la cercanía de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo podamos no solo entender, sino vivir. Lo que significa estar cerca de Él, lo que significa vivir cerca de Él, lo que significa decir, tú estás conmigo. Y hoy vamos a continuar este tema y básicamente en las siguientes transmisiones voy a estar hablando de 9 cosas que representa Gosén. Recuerda que la palabra Gosén significa cercanía. Y cuando José mandó llamar a su familia, básicamente se le asignó un lugar y ese lugar fue la tierra de Gosén. Estar cerca de, y eso significó preservación, eso significó salvación, y en términos así, en términos muy reales, eso significó el ser salvado de una muerte segura por la terrible hambre que en ese tiempo se vivía en toda la tierra de Egipto. Hay que recordar cómo Dios movió, cómo Dios habló a José en sueños y le hizo entender lo que vendría, lo que sucedería años adelante, y cómo entonces él se preparó, cómo construyeron esas ciudades de almacenaje. Y entonces cuando llegó el tiempo de esa terrible hambre, José estaba preparado, y dice la escritura que estaban tan bien preparados que no solamente pudieron alimentar a los egipcios, sino a muchos pueblos alrededor. Así que hay que entender que la expresión tú estarás conmigo, que habla de cercanía, es mucho más profunda. Por eso vamos a hablar de 9 cosas que representa Gosén. Hoy voy a hablar de 3. Hoy solamente voy a hablar de las primeras 3. Número 1, Gosén significa o representa la unidad de familia. La unidad de familia. Si leemos Génesis 45:10, leemos ahí en las escrituras: habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Vean cómo en la mente y en el corazón de Dios no solamente está la persona de forma individual, está la familia. Porque hay que recordar que el proyecto divino comenzó
con una familia, un hombre y una mujer que fueron constituidos en matrimonio o como un matrimonio y que a su vez fueron constituidos como la primera familia, y a ellos les nacieron hijos. Y de esa primera familia entonces es que viene toda la descendencia de la raza humana. Dios siempre ha tenido en su corazón y en mente a la familia. Y la familia, ustedes lo saben muy bien, representa la base de la sociedad. Cuando la familia está quebrantada, cuando la familia está rota, cuando la familia vive en una terrible desolación o crisis, entonces la sociedad también se ve envuelta en todos los efectos que eso produce. Yo creo que no hay que irnos a otros tiempos en la historia. Los tiempos presentes, los tiempos que nos son conocidos a nosotros en este presente, nos están permitiendo ver precisamente eso, cómo muchos han querido utilizar distintas formas, un distinto vocabulario para expresarse o para hablar para denostar a la familia, y se han querido inventar, se han querido hablar de otro tipo de fundamentos. Sin embargo, la sociedad ha estado expresando toda esta terrible descomposición y este terrible desorden a causa de estas acechanzas que ha estado sufriendo la familia. Muchos de nosotros sabemos que históricamente la familia ha sido un blanco constante de ataque. Y podríamos hablar de tantos temas que son muy reales, son muy comunes, son muy del diario o del día a día, y que todos ellos nos dejan ver el lugar que tiene la familia en la sociedad. Cuando Dios establece a la familia de José específicamente en la tierra de Gosén, Dios pensó en la familia, porque así ve Dios al hombre, como una unidad familiar, y Dios trabaja a través de la familia. Número 2, Gosén también representa buen liderazgo y buen juicio. Si leemos Génesis 46, versículos 26 y 27, ahí dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y es muy significativo que nos dé este dato, 70. ¿Por qué es significativo? Porque si me acompañas a leer Lucas 10:1, dice ahí la escritura: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Fueron 70 los designados por Jesús, y fueron 70 los que entraron a la tierra de Egipto y que fueron establecidos en la tierra de Gosén específicamente. Y el número 70, entre otras cosas, significa o representa el liderazgo y el buen juicio. Las cosas toman otro rumbo, toman otra fuerza cuando hay buen liderazgo y cuando ese buen liderazgo ejerce un buen juicio. Cuando los pueblos tienen liderazgos buenos o buenos liderazgos que ejercen su función con buen juicio, los pueblos empiezan a ser muy bendecidos. Pero lo contrario también es cierto. Cuando los pueblos viven malos liderazgos o liderazgos que son ejercidos con un mal juicio, entonces los pueblos y las naciones viven terribles crisis. Por eso, si nos damos cuenta, es muy importante observar cómo Gosén representa unidad de familia, pero también representa buen liderazgo y buen juicio. Y número 3,
Gosén también representa la conciencia de que no somos de este mundo. Y esta es una verdad que está expresada o que es enseñada en otros varios pasajes. Ustedes y yo hemos estado leyendo. La tierra de Gosén estaba ubicada dentro de Egipto, pero esa tierra fue una tierra especial porque fue una tierra señalada por Dios, fue una tierra elegida por Dios y fue la tierra en la que Dios eligió que fueran establecidos los hijos de Israel. Génesis 47:6 dice: la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Es decir, dentro de una tierra llamada Egipto hay otra tierra llamada Gosén. Y dice: y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Es decir, Dios vio, Dios trabajó o Dios guió a sus hijos para ubicarse en un lugar específico dentro del cual, aunque estaban dentro de una tierra digamos más grande, dentro de la tierra de Egipto, esa tierra llamada Gosén era una tierra que los haría diferentes. Esa tierra sería una tierra donde experimentarían cosas extraordinarias. Esa tierra era una tierra de bendición. Esa tierra les estaba enseñando que aunque estaban en Egipto, no eran de Egipto. Aunque estaban dentro de Egipto, no eran de ese pueblo. Ellos eran el pueblo del pacto de Dios. Ellos eran los hijos de Dios. Ellos eran aquellos que habían recibido promesa. Ellos eran aquellos en quienes había nacido un pueblo o el pueblo santo de Dios como él lo llama. Si me acompañas a leer Santiago 4:4, en esa epístola leemos: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero también si me acompañas a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13, ahí leemos: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y aun cuando Jesús oró en Juan capítulo 17, Jesús expresó a Dios: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y ese es el principio que también nos enseña la tierra de Gosén. Eso es lo que representa la tierra de Gosén. La conciencia de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Israel o Jacob y su familia entraron a Egipto, fueron establecidos en la tierra de Gosén, pero ellos vivían por la ley de Dios. Entraron en esa tierra extraña, pero ellos eran guiados por la ley de Dios. Ellos eran guiados por el pacto de Dios. Estaban en una tierra, pero no eran de esa tierra. Así nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esas tres cosas representa Gosén. Repito: unidad de familia, número 1. Número 2, buen liderazgo y buen juicio. Y número 3, la conciencia de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aunque nos parezca increíble, pero esto tiene que ver mucho con el significado de esa expresión en el Salmo 23:4, tú estarás conmigo. Por eso cada palabra en las Escrituras es una fuente de revelación, es una fuente de gracia, es una fuente de conocimiento, es una fuente de bendición. El tú estarás conmigo habla de la cercanía que debemos mantener con Dios, pero esa cercanía implica estas cosas que estamos ahora
comentando y seguiremos comentando otras más en las siguientes transmisiones. Por lo pronto te invito que me acompañes a orar para darle gracias a Dios. Dios amado, gracias por tu palabra y gracias por darnos un lugar en ti. Gracias por atraernos a ti. Gracias por enseñarnos a vivir en ti, cerca de ti, y aún darnos a nosotros el honor de permanecer en ti y de vivir cerca de ti. Gracias porque volvemos este día a decir: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando te conocemos y conocemos cómo tú te mueves, podemos decir: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Sean muy bendecidos.